Bienvenidos al mundo kafkiano, un espacio para explorar el universo literario de Franz Kafka. Hoy hablaremos de uno de sus relatos más breves, pero también más intensos, Un artista del trapecio. Acompáñame en este viaje por las alturas de la obsesión, la soledad y el frágil equilibrio del alma humana. Antes de adentrarnos a este cuento, hablemos brevemente de quién fue Franz Kafka. Kafka nació en Praga en 1883, en el seno de una familia judía de habla alemana. Estudió Derecho, aunque lo suyo era la literatura. Trabajó durante años en una compañía de seguros, mientras escribía en privado por las noches. Kafka detestaba este empleo burocrático, pero aparece transformado y deformado en muchas de sus obras. Tenía una relación difícil con su padre, Hermann Kafka, un comerciante autoritario y dominante. Esa figura paterna, opresiva y silenciosa es un eco constante en sus relatos, donde los personajes suelen sentirse culpables sin saber por qué. También luchó con problemas de salud, ansiedad y una sensación constante de alienación y culpa. Es conocido por un estilo sobrio, preciso y directo. Sus relatos se caracterizan por una atmósfera opresiva, absurda y existencial, donde los personajes suelen enfrentarse a estructuras incomprensibles, autoridades invisibles o situaciones sin sentido lógico. Aunque escribió algunas de las obras más influyentes del siglo XX, como La Metamorfosis, El Proceso o El Castillo, Kafka publicó muy poco en vida. De hecho, pidió a su amigo Max Brod que quemara todos sus escritos después de su muerte. Afortunadamente, este lo desobedeció y publicó sus manuscritos, dándole a Kafka la inmortalidad literaria que nunca buscó. A continuación, te presento un breve resumen de este cuento. Un artista del trapecio nos presenta a un acróbata que vive colgado de su trapecio, incluso fuera del espectáculo. No baja del suelo ni para comer ni para dormir. Toda su vida está dedicada a su arte. Solo interactúa con sus colegas, que a veces suben a platicar, o con alguno de los obreros que reparan el techo o revisan las instalaciones eléctricas. Únicamente baja para los inevitables traslados en tren para ir de ciudad en ciudad y exige siempre condiciones que le permitan estar suspendido en el aire. Un día, durante uno de estos viajes, el artista pide hablar con el empresario del circo. Visiblemente angustiado, le confiesa que ya no puede seguir así, que necesita un segundo trapecio. Aunque no entiende del todo la petición, el empresario promete que se le conseguirá lo que necesite, pero en ese momento el artista rompe en llanto. No entendía cómo pudo antes vivir con un solo trapecio. Luego de consolarlo, el empresario lo observa y nota las primeras arrugas en la frente del trapecista. Este cuento, como muchos en la obra de Kafka, habla desde lo absurdo para revelar algo profundamente humano. El trapecista es una figura del artista total, perfeccionista. Vive por y para su arte. Ha llevado su disciplina a un extremo tan radical que ya no toca el suelo. Se somete a sí mismo a una ley que le prohíbe bajar del trapecio. Pero de repente, este artista, que era el mejor, que no demostraba flaquezas, expresa una necesidad. Ahora necesita otro trapecio. ¿Cómo se puede interpretar esto? Probablemente una crisis interior. El desgaste constante de vivir al límite, presionándose a sí mismo. Ese segundo trapecio puede verse como una necesidad de apoyo emocional, algo que el solitario trapecista no conoce. La obsesión por la perfección lo lleva a desconectarse del mundo. No hay relaciones, ni descanso, ni vida
fuera de su arte. El cuento también nos presenta la fragilidad mental. El trapecista sufre una crisis. ¿Pero por qué? ¿No debería el trapecista sentirse aún más seguro y confiado al obtener otro trapecio? Por el contrario, rompe en llanto, tal vez por la presión que le añade ese segundo trapecio. Ahora debe exigirse aún más. No puede fallar. Con un segundo trapecio, su arte debe mejorar. Kafka escribió este cuento poco antes de morir, en 1923. Estaba enfermo, aislado y tal vez buscando el apoyo que nunca tuvo. Este cuento nos recuerda que incluso quienes parecen fuertes, disciplinados o inquebrantables pueden tener momentos de debilidad. El artista del trapecio puede reflejarse en cualquiera de nosotros, alguien que se exige demasiado, o alguien que teme el cambio, o alguien que se siente solo y no sabe cómo pedir ayuda. ¿Y tú, alguna vez te has sentido desbordado por tus propias exigencias? ¿Alguna vez te sentiste insatisfecho al ver que no podías alcanzar la perfección? Antes de cerrar este espacio, me gustaría presentar brevemente el impacto de Kafka en la cultura popular, incluso hasta nuestros días. ¿Por qué Kafka es tan importante? Porque captó como nadie la sensación de vivir en un mundo incomprensible, regido por leyes invisibles, donde el individuo se siente perdido, culpable y aislado. El mayor signo de su impacto es que su apellido se convirtió en un adjetivo. Kafkiano se usa para describir situaciones absurdas, opresivas o sin salida, trámites burocráticos imposibles o momentos donde el individuo se enfrenta a un sistema impersonal y aplastante. Impacto de Kafka en la literatura. Aunque su obra fue breve, ha influenciado a autores como Albert Camus. Jorge Luis Borges lo consideraba una de sus influencias más poderosas. Gabriel García Márquez dijo que La Metamorfosis fue el libro que cambió su vida. Kafka en el cine y la televisión. Orson Welles dirigió una versión de El Proceso en 1962 con Anthony Perkins. David Lynch ha sido llamado el Kafka del cine por películas como Eraserhead o Mulholland Drive, donde la realidad se distorsiona y las reglas del mundo no se explican. En series como Mr. Robot, Black Mirror, Dark o Severance, los personajes viven situaciones absurdas, despersonalizadas o laberínticas, claramente inspiradas en su obra. ¿Por qué Franz Kafka sigue siendo relevante? Kafka no habló de grandes revoluciones ni de héroes. Habla de personas comunes, de lo absurdo que puede ser el día a día, de la ansiedad, la culpa, la incomodidad existencial. Por eso sigue fascinándonos. Aunque el mundo ha cambiado, su obra parece describir situaciones que vivimos a día de hoy. Para cerrar, les comparto una breve frase dicha por el escritor checo Milan Kundera. Kafka no es solo un escritor, es una forma de ver el mundo. Sin nada más que agregar, me despido y te agradezco por acompañarme en este melancólico y oscuro, pero a la vez fascinante mundo kafkiano.